Gracias por ser entidades diferentes que librepensadoras, anarquistas, vegetarianas, que me habéis invitado aquí, y un poco explicaros por qué hice este libro. Yo casi siempre había estudiado el anarquismo en contextos urbanos, casi todos mis estudios forman parte de la historia del anarquismo español, que es un tema que siempre me ha gustado, pero leyendo libros de anarquistas a veces me salían nombres de mujeres, sobre todo, que me quedaba con la curiosidad de querer saber más sobre ellas. Cuando vi esta foto, concretamente, me impresionó mucho, porque es una marcha de mujeres en 1910, llevan aquí un pendón con la estrella de 5 puntas, me hizo pensar en el movimiento esperantista, también en las masonas, que la estrella es con la G de Gnosis en el centro, es un símbolo universal, pero sobre todo lo que más me llamó la atención es que con esta foto se publicaron varias más, donde solo hay mujeres, si observáis, van muy bien vestidas, casi todas de blanco, y llevaban unas pancartas que decían "por la libertad de conciencia". Yo pensé, ostras, ¿cómo puede ser que hayan salido estas mujeres a la calle hablando por la libertad de conciencia y nadie hable de ellas? O sea, en ningún movimiento feminista del Estado español se hablaba de ellas. Y entonces esto fue lo primero que me llamó la atención. Seguidamente empecé a investigar esta foto. Resulta que además, una cosa que a mí me dejó pasmada, era una manifestación de apoyo a Canalejas, porque había hecho aquella famosa ley del candado que prohibía que en España se establecieran órdenes francesas religiosas. Ya teníamos muchos conventos, muchas órdenes, y precisamente como el movimiento de la laicidad avanzaba mucho en Francia, muchas monjas y curas franceses pretendían implantar sus órdenes en España. Entonces Canalejas hizo aquella famosa ley del candado diciendo que nadie más se establecieron, y todas estas mujeres, que algunos dicen que eran 5.000, otras 10.000, salieron a la calle en Barcelona para reclamar libertad de conciencia. Entonces a mí me pareció interesante saber quiénes eran, y entonces me quedé muy pasmada al ver que la mayoría de ellas, esta es Lope de Ayala, habían sido detenidas un año antes. ¿Cuándo? En julio de 1909, a consecuencia de que la mayoría de ellas habían aparecido en las calles de Barcelona quemando escuelas y conventos y iglesias durante la Semana Trágica. La mayoría de ellas eran anarquistas, mujeres republicanas de Lerroux, que formaban parte de lo que se llamaban las damas rojas o las damas anticlericales. Se dedicaban sobre todo a reventar procesiones religiosas, salían a la calle con sus pitos, dando palmas, se dedicaron sobre todo a intentar implementar la laicidad. Si eran masonas, pues hacían meriendas fraternales en la calle, se dedicaban, por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, a hacer sardinadas o butifarradas a las puertas de las iglesias, y con el hambre que había aquello se ponía a tope, o sea, se dedicaban un poco a clamar por la libertad de conciencia. ¿Por qué hicieron esto estas mujeres? Porque la Iglesia católica era su principal enemiga. La Iglesia las quería tener confinadas en casa, sin acceso a la educación. Es por esto que veremos muchas mujeres quemando las escuelas, porque era un símbolo de una venganza de clase, que sería las clases dirigentes tenían sus escuelas especiales. Por ejemplo, lo primero que se quemó en Barcelona durante la Semana Trágica no fueron las iglesias, fueron las escuelas de las iglesias, los maristas, los jesuitas, las escuelas de niñas ricas, donde la gente estaba quemando el símbolo de la opresión en 1909. ¿Qué pasó? Después de esta gran manifestación, estas mujeres fueron desactivadas, fueron mandadas a casa por las mismas organizaciones que las habían hecho levantarse. Y me parece que es muy evidente, porque esto también pasó en Valencia con las mujeres que formaban parte de los círculos blasquistas de Blasco Ibáñez. Habían movilizado a mujeres republicanas, habían salido a la calle, pero después no hay ni rastro de ellas. Son las mujeres que aquí serían Belén Sárraga en Valencia, que era amiga de estas catalanas que aparecen en el libro, las hermanas Carviá, que estaban aquí en Valencia también, etcétera, etcétera. Entonces yo un poco lo que hice para hacer este libro es intentar entender el contexto
de esta época, intentar saber quiénes eran, y entonces me vi obligada a rastrear desde 1880 prácticamente en que aparecen a salir ellas a la luz y acabar prácticamente en los años de dictadura Primo de Rivera, en donde son desmovilizadas. No solo es desmovilizado el republicanismo, el anarquismo pasará a la clandestinidad a partir del año 23 y además hay la gran matanza de anarquistas en Barcelona en los años del pistolerismo, sino que se desmoviliza a las mujeres. Todas estas mujeres tan activas que habían tenido sus propios órganos de prensa quedan apartadas. Pero claro, lo que más me impresionó es que, por ejemplo, ellas empezaron haciendo revistas de mujeres y para mujeres y no constan en los repertorios de prensa feminista española. Eso fue lo primero que me impresionó. Lo segundo es que muchas de estas revistas eran revistas espiritistas. Entonces, claro, hay gente que piensa, oye, estas estaban locas, eran espiritistas. Entonces, eso es lo que yo intenté investigar. ¿Por qué son espiritistas? ¿Cuál es la transición hacia el ateísmo, el libre pensamiento y las peleas que hay entre ellas? Pero claro, lo que más me impresionó es que esto es una pancarta de una asociación, una de las primeras asociaciones feministas españolas, que es la Unión Progresiva Femenina. Tenía sus equivalencias en Sevilla, tenía sus equivalencias en Valencia también, organizaron una red de mujeres librepensadoras a nivel de todo el Estado español, pero dentro de esta red habían anarquistas, habían ateas, habían espiritistas, había protestantas, o sea, mujeres evangelistas o de otros credos, y que tenían en común un frente común contra la Iglesia Católica, que era la que les negaba el derecho a hacer todo esto. ¿Y por qué he puesto pioneras en la lucha de los derechos civiles? Porque ellas empiezan a pedir aquello que nadie pide, el derecho a ser enterradas fuera de un cementerio católico, porque antes solo se enterraba fuera del cementerio católico a los suicidas o a los que tenían otras religiones, pero como no había cementerio laico, a veces como venganza eran enterrados en medio de un camino. Y a veces pues perros o otras alimañas devoraban los cadáveres, era como un castigo. Entonces ellas y sus compañeros también, a partir de 1860, a partir de la Gloriosa sobre todo, empiezan a pedir cementerios civiles en el Estado español, porque solo había cementerios católicos. ¿Qué piden también? Algo que hoy en día es muy normal, casarse por el civil. Antes no, si no estabas casado por la Iglesia Católica, había muchas mujeres o muchas parejas que tenían que irse de su pueblo porque eran demonizados. La gente les negaba que pudieran comprar o que pudieran relacionarse con otras personas dentro de una misma población porque no estaban casados. Y luego también una cosa importante, poner a su nombre, a sus hijos, nombres no católicos. Serán los años de los chicos que se llaman Progreso, los Floreales, que por aquí hay, o las Armonías, las Libertades, las Palmiras, por las ruinas de Palmira de Volney. Serán todos estos años donde los librepensadores, con ellas, sobre todo con la complicidad de ellas, intentarán poner en marcha algo que ya funcionaba en Francia, lógicamente, o en Inglaterra, sitios donde la laicidad había avanzado muchísimo. Pero claro, ellas son unas heroínas, porque son ellas las que están demonizadas completamente por la Iglesia Católica, y lo que hacen en todas estas revistas es dar testimonio de esto. Entonces dicen, por ejemplo, en muchas revistas, pues los librepensadores fulanito y menganita han ido a inscribir su hijo Progreso al registro civil acompañados de sociedad laica tal, la sociedad de banistas o la sociedad de no sé qué, las corales de allí con sus pendones, con sus estandartes, y que han cantado la Marsellesa, porque era el himno, lógicamente, pero hacían una demostración popular, una manifestación que pudiera contrarrestar el poder de la Iglesia. Lógicamente, ¿qué hacen contra ellas? Le cierran las revistas, les ponen multas, las cosen a multas a ellas y a sus compañeros, y además alguna de ellas, como Lope de Ayala o Teresa Claramunt, serán enterradas en cárceles de hombres para criminalizarlas. O sea que no fue, bueno, además a Lope de Ayala, que era una republicana furibunda, le llegan a hacer un atentado personal con bala, le queman la casa a los jesuitas en Santander, se ha de ir de Santander, acabará viniendo a Barcelona, donde cree que hay otro clima, y entonces su vida fue una vida de luchas, pero como os digo, es impresionante porque estuve casi 6 años para hacer el libro porque no había nada de información sobre ellas. Solo había información en páginas espiritistas brasileñas sobre una de ellas, que es la Amalia Domingo Soler, porque era una mujer espiritista que dejó mucha obra escrita. Pero, por ejemplo,
Sobre Claramunt hay poquísimo, ahora hay 2 libros, uno de Teresa Vicente y otro de Amalia Pradas, que han investigado, pero han investigado sobre todo su lucha sindical, porque también fue la primera mujer que intentó organizar un sindicato anarquista solo para mujeres. ¿Por qué solo para mujeres? Porque ella era una mujer anarquista y decía: yo soy la esclava del esclavo. Cuando llegaba a casa, su marido o su compañero anarquista dejaba que ella hiciera todo el trabajo que él no quería hacer. Entonces ella decía: yo soy la esclava del esclavo. Entonces ve necesario movilizar y organizar un sindicato solo de mujeres. Como digo, es importante porque nos vemos en unos años en que no hay nada hecho, donde todo está prohibido, solo pudieron empezar a publicar a partir de la Gloriosa. Y hay otra cosa, o sea, es importante, lo que he intentado explicar en el libro, es la trabazón entre estos movimientos que pedían la libertad de conciencia y el movimiento obrero. O sea, es lo que me ha parecido más interesante. ¿Dónde se dan estos movimientos? Solo en contextos urbanos, en contextos donde hay una explotación salvaje de hombres y mujeres y que buscan emanciparse a partir del sindicato, sus lecturas, el conocimiento de Malatesta, por ejemplo, o las lecturas de Proudhon o Kropotkin, y además el libre pensamiento. ¿Por qué? Porque España no es Francia. España hay un peso importantísimo de la Iglesia Católica, y entonces es algo que en Francia no pasa. En Francia ya hay un movimiento importantísimo a favor de la laicidad, y esta lucha por la libertad de conciencia ya no necesitan llevarla a cabo. Una de las cosas importantes también que me pareció interesante explicar en el libro es el contexto. El contexto, nos encontramos con la aparición de las ideas de Darwin. Por primera vez es demoledor el pensamiento de Darwin ante el pensamiento de la Biblia, que ellos llaman el dogma. ¿Y quién serán los grandes cómplices de estas librepensadores? Sobre todo Odón de Buen, que es el catedrático de Historia Natural en la Universidad de Barcelona, a quien la Iglesia Católica le prohíbe ejercer en la universidad, porque claro, como es de Historia Natural, está explicando los fósiles, los dinosaurios y tal, y no está explicando a Adán y Eva. Sería la lucha que hay hoy en Estados Unidos sobre el creacionismo, es la misma lucha. Bueno, Odón de Buen será apartado de su cátedra de Historia Natural. ¿Y quién acoge a Odón de Buen? Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia, cuando abre la Escuela Moderna en 1901, le dice a Odón de Buen si quiere dar clases en la Escuela Moderna, y además Odón de Buen le propone que se traduzcan unos libros que estaba intentando publicar Blasco Ibáñez, que era El hombre y la tierra de Reclus. Le aconseja a Albert Carsi, que es el cuñado de Blasco Ibáñez, y publican El hombre y la tierra, la geografía universal, traducidas por Anselmo Lorenzo. O sea, es la gran conexión y la gran difusión de algo tan bonito como es la geografía universal, la antropología de aquellos años, porque hay uno de los hermanos Reclus, también se dedica a la antropología, publicarán libros de etnografía, y para mí es muy bonito porque estamos en un contexto mundial de guerras coloniales, de apropiación del otro. Son los años de la gran conquista de África y de Asia por parte de los europeos, y en las escuelas racionalistas se está diciendo que todos somos iguales, se publican una serie de pensamientos antimilitaristas en aquella época. O sea que estamos hablando de 2 mundos distintos. Uno es el mundo del poder y el otro es el mundo de los racionalistas, los anarquistas y toda esta gente. Al lado de ellas también, ¿quién está? Otro catedrático que está apartado de la Universidad de Barcelona, que es Sanç Benito. Sanç Benito viene de Guadalajara, es un hombre que ha empezado a divulgar un idioma que sería el abuelo del esperanto, que es el Wallapik, o el Volapük se escribe. Este hombre también llega a la cátedra de Barcelona, pero él es espiritista, lógicamente. El rector y el arzobispo de Barcelona lo sacan inmediatamente, empiezan a movilizar a los carlistas y a los seminaristas con garrotes en la Universidad de Barcelona, y acaban apartando a Sanç Benito de la universidad. Y además le llaman el rector liberalote. Fijaros, porque es una lucha sobre todo por el conocimiento. O sea, no es extraño que años después se quemen los conventos y las escuelas en Barcelona, porque es una lucha por un conocimiento que tanto en Francia como en Inglaterra como en Alemania se estaba enseñando en las universidades. Y este es el país atrasado un poco que tenemos aún ahora. Fijaros bien, porque se cierran las universidades al conocimiento. ¿Quién es la antorcha que mantiene un poco abierto esto? Una revistita en Madrid
que se llamaba Las Dominicales del Libre Pensamiento. Es preciosa, la podéis mirar porque está colgada en internet. La Hemeroteca Nacional ha colgado Las Dominicales. Es una revista donde escriben, bueno, fundada por Chies y Lozano, o donde Buen se acabará casando con una de las hijas de Lozano, y esto le costará ser detenido en la guerra civil, por ejemplo, donde Buen y estar a punto de que lo fusilen, ¿no? Pero fijaros, porque en Las Dominicales del Libre Pensamiento lo que hace esta revista es servir de nexo de unión entre toda esta gente de toda España. Cuando había una ceremonia laica, de un bautizo, de un entierro, la gente escribía Las Dominicales. Decían, en el pueblo de no sé dónde se han casado, se han unido libremente, y todo esto se enviaba a Las Dominicales. ¿Quién escribe en Las Dominicales? Todas las logias masónicas de toda España, del rito que sea. Memphis Misraim, del Gran Oriente, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Las Dominicales era el gran nexo de unión entre todos ellos. ¿Quién escribe aquí? Los espiritistas, los hombres de la Tramuntana, que son ateos en Barcelona y que están editando La Tramuntana, otra revista que se llama La Luz, que es de Rosendo Arús. O sea, en Las Dominicales encontramos el gran catalizador de todo esto. Y lógicamente encontramos ya las primeras cartas de mujeres que empiezan a escribir ahí y dicen que quieren expresarse. Entonces es el primer sitio donde yo encuentro a ellas escribiendo, hablando, que es lo que más me interesó. A partir de aquí, de vaciar Las Dominicales, puede hacer un poco el mapa de España, ver qué grupos había en cada sitio, y a partir de aquí empezar a hacer las biografías de todas ellas. Como os digo, es importante porque hoy en día la gente, algunas de ellas eran espiritistas, no todas, dicen, uy, estos espiritistas estaban locos, hablaban con los muertos. No, no tiene nada que ver. O sea, no se puede confundir el espiritismo del siglo XIX con lo que hoy ve la gente por la noche, de estas que tiran el tarot o que adivinan esto. El espiritismo del siglo XIX es un movimiento que forma parte del libre pensamiento, pero que está basado en la caridad, en la generosidad, y en un intento, pensar que España es un país muy, muy atrasado a nivel ideológico, es un movimiento de plantarse un poco ante este darwinismo ateo, que ellos dicen materialismo, del que no hay nada, y un poco la idea de Dios. O sea, la mayoría de librepensadoras dicen que son cristianas o espiritistas, pero que la Iglesia Católica ha traicionado el mensaje de Cristo. Esto es lo que dicen. Ellas proponen un Cristo de las barricadas, a veces dicen Cristo era pobre, decía que se repartiera todo, que fuéramos caritativos, y la Iglesia está traicionando todo esto. O sea, hay algunos sectores como los anarquistas tolstoyanos que van un poco en la misma dirección, el repartir, y además lo que dicen las espiritistas en aquellos años es que el espiritismo es una nueva ciencia, y dicen, así como hemos comprobado que el magnetismo o el mesmerismo pueden reordenar las energías del cuerpo, podemos hablar con personas que viven en otra dimensión. Ellas piensan, fijaros que son los años en que aparece la electricidad, sobre todo el magnetismo, ellas seguirán mucho las corrientes de Mesmer, aparece el hipnotismo, y eso es lo que induce a muchas mujeres a entrar en trance, y a partir de ahí ellas dicen, no, es que ahora no sabemos explicar, también aparece la telepatía en aquellos años, pero ellas piensan que esto se podrá explicar, el hablar con personas, a veces dicen espíritus, a veces que están en otra dimensión. Que se lo creían sí o no, no lo sé, pero esto les sirve a ellas para empezar a escribir, y eso es muy importante. Los primeros escritos que encuentro yo en aquella época, donde las mujeres, para poder escribir, lo sabéis, han de utilizar seudónimos de hombres, o que está muy mal visto que ellas escriban, cuando son mediums, sus escritos los publican todas las sociedades. Ellos llaman psicología. Nunca ponen espiritismo en las revistas, ponen sociedades psicológicas, porque dicen que ellas son inducidas al trance, digamos así, por un señor con un péndulo, con unos pases, y ellas empiezan a hablar por voz de otros. A veces ellas dicen que se poseen y empiezan a escribir novelas enteras, y es cuando yo veo que ellas tienen un proceso creativo. Ellas dicen, escribo este diario inspirada por mi marido que ya está muerto, o escribo esto inspirada por mi hija. ¿Pero para qué les sirve esto? Para empezar a escribir unos libros brutales contra la Iglesia. Por ejemplo, Amalia Domingo Soler, que es una de ellas, pues son los libros más anticlericales, incluso más que los libros de Nackens, contra la Iglesia Católica.
explicando cómo la Iglesia pervierte este mensaje de Jesucristo, cómo la Iglesia, pues sobre todo contra los jesuitas, ¿no? Cómo la Iglesia pervierte todo esto, y entonces algunas de ellas son espiritistas, otras sencillamente como la Clara Moon, la Teresa Mañé, son ateas, están todas ellas juntas, y otras como Lope de Ayala serán abiertamente republicanas y ateas. Pasa que yo he puesto espiritistas porque los primeros movimientos de mujeres sí que son espiritistas en España, sobre todo unas mujeres que se juntan en Cádiz y hacen una serie de obras que se llaman Los Persiles, el Persil de España, el Persil del libre pensamiento, y he encontrado unas odas a Fourier preciosas. Fourier es uno de los padres del anarquismo, o uno de los abuelos, Cabet también, y ellas en aquellos años son fourieristas. Y el primer libro que se publica sobre Fourier en Barcelona, en 1841, que se publica clandestinamente, está hecho por una mujer, Zoe de Gamón, o Gatti de Gamón, porque luego se casó con un artista que se llamaba Gatti, una mujer masona que se dedica a explicar, la explanación se llama del sistema societario de Fourier. ¿Por qué Fourier? Porque es el primer anarquista que dice que un país valdrá tanto como tenga la mujer libertad dentro de aquel país. Dice, una sociedad que no contempla a las mujeres no merece avanzar. Y Fourier y también los sansimonianos serán los primeros que consideren a la mujer en igualdad de condiciones. ¿Y por qué algunas mujeres son espiritistas? Algo muy sencillo. Los espiritistas de aquella época, a partir de los libros de Cadec, sobre todo en Francia, que era un maestro, pues dicen que la alma a veces se puede reencarnar en un hombre o en una mujer. Y esto es la primera base como para que ellas puedan ser oídas dentro de los grupos nocturnos cuando se reúnen, porque ahora eres hombre, ahora eres mujer y tú puedes hablar. Entonces eso es importantísimo porque ellas no tenían sitios donde su voz se pudiera oír, y entonces esta mezcla de las ideas de Fourier y del espiritismo dará lugar a todas estas mujeres que a veces van de un sitio a otro, a veces algunas son ateas y acabarán espiritistas, como sería el caso de Isabel Vila, que formó parte de la Federación Española de la Primera Internacional, o sea que es importantísimo, porque son las primeras mujeres tejedoras que se movilizan dentro de contextos de la AIT, y acabaría espiritista en Sabadell. Y a veces al revés, empiezan en círculos espiritistas y acaban completamente ateas. Esto es importante, porque vemos que hay un magma donde además, y eso me gusta mucho, aparecen todos los movimientos alternativos. Amalia Domingo Soler, cuando tiene un problema de ceguera, que era un problema súper común para todas las mujeres de su época, porque todas se ganan la vida cosiendo, pero sin iluminación eléctrica, o sea, horroroso, pues ¿quién le cura a la ceguera? Pues uno de los primeros médicos homeópatas que existen en España, o sea, que se juntan con los homeópatas, se juntan también con una cosa que difunde aquí Mariano Cubí, que se dedicaban un poco a mirar las estructuras cerebrales, no me acuerdo cómo se llama, pero se juntan con todos los movimientos alternativos de aquella época, la homeopatía, los primeros vegetarianos, las curas por el agua, empiezan, además la iglesia es divertidísimo porque la iglesia habla de gente que va a hacerse corrientes y curas de agua, y la iglesia dice, es que no puede ser esta promiscuidad, es que están todos desnudos en el agua. O a veces se dan las manos. O sea, la Iglesia lo prohíbe totalmente. Pero no nos equivoquemos. Empiezan a hacer toda esta gente las curas por el agua y al cabo de 4 o 5 años sale el milagro de la Virgen de Lourdes, que es una virgen que hay agua, que se presenta ante unos niños que no están iniciados. O sea que cuando ven que esto empieza a proliferar, hay una respuesta inmediata de la Iglesia, y encontramos que en contextos urbanos, como es Pedralbes de Barcelona, se hace una gruta de la Virgen de Lourdes. ¿Por qué? Porque las mujeres que empiezan a trabajar en el textil pronto pasan de ser sumisas a la Iglesia a militar en organizaciones obreras, pero donde se vuelve a montar otra historia de la Virgen de Lourdes es en Berga, donde hay toda la serie de colonias industriales donde las mujeres se están apartando de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer es el último bastión de la Iglesia católica. La Iglesia dice, no, si las mujeres están en casa, son agradables con sus maridos, el ángel del hogar, lograrán retener a sus maridos para que por la noche no vayan al sindicato. Eso es lo que dice la Iglesia en aquella época, poca broma. Por eso empiezan a montar sindicatos femeninos que se llaman los sindicatos de la aguja.
Pero claro, cuando las mujeres pasan de ser el ángel del hogar a ser las gorgonas que están quemando la iglesia ya no entiende nada. Y por eso es la desmovilización de las mujeres, porque quieren volver a retener a la gente. Y esto es brutal, porque es una lucha que empezará en 1870 y un poco acabará cuando la dictadura de Primo de Rivera, en que la reprimen totalmente. Fijaros que es bonito, porque a finales de la dictadura de Primo de Rivera hay grupos espiritistas nudistas que se dedican a publicar incluso su propia revista. Está colgada en internet, ¿no? Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre muy bonito, no recuerdo, pero está colgada en internet por Biblioteca Nacional, poner revistas espiritistas y saldrán. Ellas lanzarán revistas que, fijaros bien, cómo se ha invisibilizado a las mujeres, porque, por ejemplo, La Luz del Porvenir, que es la de Amalia Domingo Soler, dura más de 25 años. Imaginaos una revista que dura más de 25 años y que además no solo se vende en España, sino que sirve de enlace con... Cuando se hacen, aún no se ha perdido Cuba ni se ha perdido Filipinas, no es el 98, y ella tiene relación con mujeres que están en Cuba, que están en Filipinas, que están en las Antillas, y que eran españolas, que viven allí, pero que son librepensadoras. O sea que es muy bonito ver cómo ellas se relacionan antes de Internet con mujeres de todo el mundo y donde explican sus experiencias. Es bonito porque hay toda una parte que yo no explico aquí, que es toda la parte de las sesiones que hacen ellas, las sesiones mediúmicas. ¿Y por qué? Porque yo en el libro no intento explicar si el espiritismo existía o no. Lo hago desde una visión antropológica y dice, ¿esto funciona para luchar contra la sociedad? ¿Sí o no? Si esto funciona, nos va bien, ya está bien. O sea, es como si ahora intentáramos desacreditar a alguien porque tenía, por ejemplo, si alguien quisiera desacreditar a Tolstoy o a Gandhi porque no eran ateos. O sea, hemos de entender en cada momento el contexto social y lo que permite la sociedad de aquel tiempo. Y lo que más me ha gustado es que casi todas las que salen en el libro, que hay una veintena, casi todas son mujeres que han aprendido a trabajar en logias masónicas, que esto es importante, la mayoría son masonas, que la mayoría son o forman parte del republicanismo radical o de las corrientes libertarias, y además que la mayoría intentaron ganarse la vida por ellas mismas. Y entonces aquí es una de las cosas más bonitas. Casi todas son maestras racionalistas, casi todas intentaron abrir escuelas de mujeres o de mujeres y niños, pensar que hasta Ferrer y Guardia nadie había mezclado niñas y niñas porque estaba prohibida la coeducación, y una de las grandes luchas de ellas también, que esto solo lo conseguirá Ferrer y Guardia, es tener libros propios para estas niñas. Fijaros, porque si en la universidad no se podía hablar de racionalismo, solo Ferrer y Guardia empezará a lanzar una serie de libros basados en el racionalismo, que son las publicaciones de la escuela moderna, que el Bole las tiene todas encuadernadas en color rojito, muy bonito, en su biblioteca. Pues solo Ferrer y Guardia tendrá la gran idea, y por eso les dio tanto miedo Ferrer y Guardia, no solo de formar maestros y de hacer escuelas, sino de crear las herramientas para poder ser librepensador y ateo. Porque esta gente tenía que hacer sus propios materiales, porque todo lo que estaba en circulación eran libros editados por la Iglesia. Estas normas de urbanidad, los catecismos, no había libros para niños. Solo Pla y Cargol en Cataluña empieza a hacer libros racionalistas y ellas tendrán que buscar textos. Es muy bonito porque he puesto, cuando Ferrer y Guardia aún no ha vuelto a España, que está en París, publica un método de español. Es un método de español para franceses, el español practic, y entonces empecé a mirar qué lecturas recomienda Ferrer y Guardia en el español practic. Claro, es un manual de anarquismo. Hay desde textos de Pi Margall a textos de revolucionarios latinoamericanos, que ya empiezan en aquellos años, y textos muy bonitos de Lope de Ayala, que es una de las mujeres que aparecen aquí, que es la que tiene la biografía más extensa, porque es la que escribió más, sencillamente. Bueno, pues Lope de Ayala empieza publicando cuentos para Ferrer y Guardia. Sabéis que Joan Montseny escribe el famoso Sembrando Flores, para que se pueda publicar en español Las aventuras de Nono, de Jean Grave, que era un libro que había sido utilizado en las escuelas racionalistas franceses de Sebastián Faure, pero ella escribirá cuentos ya en el español practic y luego los traducirán para que Ferrer y Guardia los pueda distribuir. Es sencillamente
¿Por qué se mata a Ferrer y Guardia después de la Semana Trágica? No pueden demostrar que él ha estado implicado, pero le acusan de ser el instigador moral, el señor que abre las conciencias de la gente un poco. Pero ellas son las que habían hecho durante tantos años. Por fijaros bien que ellas abren escuelas de niñas a partir de 1870-80. ¿Por qué? Porque es su forma de vida. Y por otra causa muy grave, porque los hombres no se quieren casar con ellas, porque las consideran demasiado libres, consideran que las mujeres están demasiado emancipadas. Algunas se quedan viudas muy pronto, y otras pues les costará mucho, o les costará una separación, o en el caso de María Marín, que es una maestra que estuvo en los círculos blasquistas valencianos, que había colaborado en la Conciencia Libre, esta morirá en la inopia, en Barcelona, recogida por algunos radicales de les RUCs, que también han caído un poco en la bancarrota, pero morirá recogida en casas de militantes, que es lo mismo que le pasará, por ejemplo, a la Claramunt, que va recogida a casas de Maimón también, Antonia Maimón, que yo no la he biografiado aquí porque no forma parte de este grupo, pero también morirá en casas de militantes que dicen, bueno, pues educa a mis hijos, pero en realidad son señoras muy mayores que, claro, se han pasado la vida enseñando, pero que no tienen nada más, no tienen unos hijos que las puedan mantener, o sea, a ellas les cuesta siempre la exclusión social, y por eso me ha parecido importante reseñarlas. ¿Quién hay aquí? Algunas muy divertidas, como Cándida Sanz, que es una mujer muy invisibilizada, que hace un texto brutal a finales del siglo XIX, porque ella es medium y espiritista, y lo explica, que es ser medium, que es darse a los demás, que es hablar con seres del otro mundo, o ellas se lo creen realmente que están hablando, pero lo que es más interesante es ver cómo ellas escriben, porque esto años después los surrealistas lo analizarán, dirán que es la escritura automática, que es sencillamente un proceso creativo, es un proceso para volcar tu yo interior, y tú puedes creer que te ha inspirado a alguien o no, pero sencillamente André Breton y todos los surrealistas, si vais a cualquier museo, pero incluso en Checoslovaquia veréis que hay cuadros mediúmicos, gente en estado de sonambulismo que ha dibujado. Esto es lo que hacen ellas, escribiendo, dibujando, o incluso recogen partituras musicales, que esto es muy divertido. O sea, en la Biblioteca Arús hay una serie de partituras musicales que además suenan muy bien, que han escrito mujeres que no tenían conocimientos de música. Entonces, ¿cuál es el proceso? No lo sabemos, pero es interesante, o sea, porque entra ya dentro de la fenomenología del conocimiento. Fijaros bien, porque hay gente hoy en día que le cuesta mucho entender qué es el espiritismo, pero es que en estos años Mossèn Cinto Verdaguer estaba curando de endemoniados de la gente, había muchos curas exorcistas, porque el mundo entre el mundo entre este mundo y lo que sería el otro mundo no era tan claro como hoy en día. Hoy en día todo el mundo es ateo, pero en esta época la gente creía en el diablo, en los ángeles, rezaban, o sea que era un contexto completamente diferente. ¿Quién más? Bueno, he hecho muchas biografías, ya lo veréis, o sea, de donde las he recogido a partir de la lectura de la prensa. Esta mujer, la Lope de Ayala, llegará a fundar 4 periódicos, se lo cierran los 4, el último sería El Gladiador del Libre Pensamiento, es muy importante, pero es sencillamente ver cómo cuando llega la guerra civil no hay ya ni idea de ellas. O sea, a Ángeles Lope de Ayala le vuelven a dar una calle, le vuelven a poner una calle, su nombre que ya la había tenido, pero fijaros bien que cuando inauguran la calle, en vez de decir que fue una republicana, que estuvo encerrada en el castillo de Montjuïc, como los hombres, que había estado 3 veces en la cárcel, dicen que era una mujer caritativa, y aquí se acaba todo. O sea, fijaros bien, ¿por qué encierran a Lope de Ayala en Montjuïc? Porque en 1896 sabéis que hubo la bomba de Can Visnous en Barcelona. O sea, hay una bomba que explota en una procesión, según Termes es una provocación, sencillamente lo que quieren es descabezar todo el movimiento reivindicativo de cariz anarquista que hay en Barcelona, detienen a todo el mundo y empiezan las torturas de Montjuïc. Estas torturas llevarán al paredón a 5 hombres, empezará una campaña internacional contra España orquestada por Tárrida del Mármol y por todos los anarquistas exiliados en Londres, a quienes ayuda Marx.
Estará Anselmo Lorenzo en Londres, estará Joan Montseny y Teresa Mañé están en Londres, coinciden con Luisa Michel, que está en Londres en aquellos años, pero fijaros que quien empieza a hacer la revisión del proceso de Montjuïc y no sale en ninguna parte es Lope de Ayala. Porque Lope de Ayala lo que hace es un comité de solidaridad para con las mujeres y los hijos de los hombres que están en Montjuïc porque no están cobrando. Entonces, claro, si no están trabajando, esta gente están condenados a la indigencia. ¿Qué pasa? Lope de Ayala crea este comité pro presos y pronto se lo quitan de las manos. Cuando Lope de Ayala va con todos los catalanes a Madrid a dar un meeting con un abogado importantísimo, Puig d'Aspre y otros, van a Madrid, como es una mujer, no la dejan entrar en el teatro. Porque en aquellos años las mujeres, si había un meeting obrero, no tenían derecho a hablar. Y Lerroux es el gran culpable de esto. Lerroux dice, no la dejéis entrar. Y se le apropian la campaña en contra del proceso de Montjuïc, que la hará sobre todo Joan Montseny y Lerroux a partir del País de Madrid, que están en Madrid, y a partir de las revistas francesas, que saldrá aquel libro famoso de Les Inquisiteurs de la España. Empieza la leyenda negra contra España, contra las torturas, la idea de Montjuïc como castillo maldito. ¿Qué pasará con Ángeles López de Ayala? Que después la detendrán, la llevarán a Montjuïc. Solo había 2 mujeres en Montjuïc. La primera, su gran amiga. Mira, la bomba fue en el 96, a ella la detienen en el 97. En el 96 está su gran amiga, Teresa Claramunt, también es la única mujer que llevan a Montjuïc. Las torturan, que dicen que por eso luego ella andaba mal, pero como les daba tanta vergüenza como mujeres expresar las torturas, nunca lo dijeron. Pero solo había 2 mujeres, eran ellas 2. Y además Lope de Ayala la siguen deteniendo. Luego la llevan a la calle Amalia. O sea que, y además por eso me ha gustado, porque encontré su testimonio de la cárcel, que lo publicaron en Madrid los de las dominicales. Explica lo que es estar en la cárcel y por eso me di cuenta que había estado en la cárcel. O sea que realmente tienes que ir buscando un poco entre líneas, porque claro, luego ya no lo dicen. Solo hay, en una revista masónica hay una columna de honor de las masonas españolas que hablan solo de sus grados masónicos, de dónde había ido y tal, pero tienes que ir buscando y como hacer las piezas de un puzzle. Ya os digo, creía que era un libro que digo, uy, haré esto. Y me he tirado más de 6 años, primero para entender qué era el espiritismo y por qué, y luego, sobre todo, para armar las biografías. Y claro, ¿qué he querido hacer con esto? Un libro que haga un poco, abra camino para otras chicas que vengan detrás. O sea, porque a mí lo que me gustaría realmente es que las chicas jóvenes dijeran, hostia, esta escribía aquí, pues voy a buscar sus escritos, o voy a ver, o esta mujer trabajaba aquí, por ejemplo, he encontrado una mujer muy maja de Igualada, que es el sitio donde hay la primera huelga de mujeres de Cataluña, cuando se hacen los congresos de Reus, donde empieza un poco, serían unos congresos súper importantes, donde la gente escribe lo que se les da a los que ganan el concurso de Reus. Es una foto de las mujeres de Igualada en huelga, que están todas sentadas en el suelo en medio de una era. Pues aquí en Igualada hay una mujer que se dedica a escribir, le llaman la protestanta, despectivamente a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sabe bien si es espiritista o no, pero ella escribe. Y además es una mujer físicamente impedida, que va con silla de ruedas, y todo esto lo he visto porque ellas piden dinero para poder comprarle una silla a esta mujer. Y a partir de aquí ella se junta con un chico mucho más joven que ella, 20 años más joven que ella, y cuando ella muere, él publica todas sus memorias y publica sus poemas en catalán y en castellano. Pero es bonito porque también ves, a veces, estas mediums son mujeres impedidas físicamente. Por ejemplo, Amalia Domingo Soler casi no ve, porque dicen que compensan este defecto físico con la mediumnidad, con la clarividencia, que esta sería una de las cosas de ellas. Y bueno, un poco yo ahora acabo aquí, si queréis abrimos debate, porque hay gente que dice, claro, ser espiritista no es lo mismo que ser librepensadoras. Ellas decían que ellas querían libertad para pensar. Es en este contexto que yo pongo librepensadoras. Es decir, no, es que yo quiero tener libertad, pues esto de ser protestante, de ser evangelista, de ser espiritista, de ir sencillamente contra la Iglesia Católica. Es en este contexto que no es el mismo contexto que se entiende en Francia. Los librepenseurs de Francia son otros, pero en el contexto español del siglo XIX, librepensamiento quería decir sencillamente libertad de pensar o ser ateos. Es muy bonito porque ellas lo que hacen, como hacen frente común contra la Iglesia, es hacer sesiones públicas de controversia. Entonces las invitan
todos los anarquistas, Cristóbal Litrán, el Llunas y Pujals, todos estos que se mueven en la Barcelona de final del siglo XIX, hacen sesiones públicas. Y entonces una, por ejemplo, expone al público por qué es espiritista y la otra explica por qué es materialista. No se llama ateo, en aquella época aún no hay, solo dicen materialista. Y hay unos versos muy divertidos entre Amalia Domingo Soler y Teresa Claramunt, donde Amalia dice: eres una desgraciada porque no sabes que hay Dios, que esto es lo que te da dimensión, y la otra dice: no, a mí no me enredes, que no hay nada más. O sea que es muy bonito, porque lo que está bien es que entre ellas son extremadamente tolerantes, que es algo que hemos perdido en el siglo XXI. La tolerancia, el respeto al otro, que tú puedes pensar como quieras, pero somos alternativos o somos diferentes, y además lo que es importante es ver cómo siempre luchan por transformar la sociedad, no solo a partir de estos derechos cívicos que hoy tenemos tan asimilados, que tuvimos a la muerte de Franco, si no, no los teníamos, sino que no solo es este cambio de derechos cívicos, de poderte casar, de que te entierren donde quieras, etcétera, incluso la incineración, porque sabéis que el catolicismo prohíbe la incineración, todas ellas comparten campañas de incineración, pero claro, según la Iglesia no puede renacer de unas cenizas, porque ellos creen en la resurrección de la carne. Entonces ellos son los grandes incineradores. Hacen una campaña también contra el duelo, porque era una sociedad que hacía duelos. Y entonces la gente, los tíos se mataban uno al otro por cuestiones de honor, y entonces ellas publican las primeras campañas contra el duelo, y dice, además muy bonito, dice: contra el orgullo, humildad. O sea, daros cuenta que sois personas, no seáis tan orgullosos. Es muy bonito que esta mujer, la Lope de Ayala, el mismo día que esclata la Semana Trágica en Barcelona, que arranca, ella publica un poema precioso en la protesta, que ella escribe ahí, y dice: hijo mío, no vayas a la guerra, la patria no es tu madre soy yo. Y es, bueno, uno de los alegatos más antimilitaristas que he visto. Y además, lógicamente, como son espiritistas, son los fundadores de las primeras sociedades de animales y plantas. Hay un tío muy divertido que es Navarro Murillo, que es un gran editor espiritista, que en el 74 ya gana un premio en Cádiz por un escrito contra las corridas de toros, que dice que esto es una animalada, que no sé qué. Algunos serán vegetarianos, precisamente por este respeto que tienen a los animales y a todos los seres vivos, o sea, me parece muy interesante, porque de todos ellos durante el franquismo no se habló. O sea, han quedado, por ejemplo, este tío, el Navarro Murillo, este es uno de los primeros furieristas en España, y además siempre está intentando crear cooperativas o falansterios, que dice él. O sea que realmente sí que se plantean una sociedad alternativa, que se dejarán la piel, que no lo conseguirán, pero yo pienso que ellos impregnan mucho lo que serían las bases de lo que aparecerá en 1910, que la CNT, porque están creando, bueno, sobre todo editan muchísimo, están creando mucho libro impreso, y el movimiento obrero no habría sido el movimiento obrero que hemos tenido en España si no fuera por todos ellos, pero además se mueven por toda la geografía española. Luego hay un tabú también, que se cree que la gente dice que los espiritistas es gente pues que no tenían muchas luces. Que va, la mayoría de espiritistas son médicos, maestros racionalistas, algunos militares, o sea, gente con mucha formación. Tanto es así, por ejemplo, que en Lleida hay una familia espiritista que todos son médicos. O sea que es importantísimo, porque además acaba uno de ellos trabajando en la Generalitat, es de los fundadores de Esquerra Republicana, y en 1934 hay un gran congreso espiritista en Barcelona, en el Palacio de Montjuïc. O sea que realmente, y hay los pasquines de la Generalitat Republicana invitando al congreso espiritista. O sea que realmente, y ellos en el 74 creo que hace una propuesta de ley para hacer escuelas espiritistas en España. O sea que no es solo una moda, sino que era una corriente europea muy importante. Y entonces ellos siempre intentan que esto pase a debate público, hacen demostraciones, en el Ateneo Barcelonés, en Valencia hacen muchas demostraciones, y siempre quieren que se hable del espiritismo en contextos científicos, porque esto piensan ellos que les da más validez. O sea, hacen muchas representaciones, también inducen mucho
a lo que es el hipnotismo, o sea que es una corriente que es importante, o sea que luego queda como en punto muerto porque la ciencia avanza, pero que en aquellos años les da como para intentar transformar la sociedad. No sé si os he aclarado algunos conceptos o al revés, porque hay gente que dice, uy, esta, no, o sea, porque realmente sí que es una idea de transformación social. Luego, claro, la sociedad evoluciona y esto quedará pues esto en punto muerto, pero me ha parecido muy importante sobre todo porque ayuda a las mujeres en un momento muy determinado a que puedan formar parte de los movimientos sociales de aquella época y que a ellas las empodere como mujeres y que puedan escribir. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de una que pone Concha, historia de una libre pensadora. Y entonces Concha explica, que es Matilde Ras, ella explica qué ha hecho para pasar de ser una chica sumisa, educada en un ambiente muy católico, a cuestionarse. Por ejemplo, hay un tema muy divertido que es el tema del diluvio universal, que lo sacará Don de Buen también en las dominicales, de decir, pues eso no era verdad, lo del diluvio universal, porque no es verdad, y a partir de este cuestionamiento tan sencillo, ella pues conoce la masonería, conoce los movimientos progresistas y llega a convertirse en una libre pensadora. Esta señora, Matilde Ras, es la madre de otra Matilde Ras, que se llama como ella porque la primera Matilde coge el nombre del marido para firmar, y la hija es la introductora de la grafología en España. O sea que son gente realmente muy alternativa en aquella época. Además, Matilde Ras lo que hace es formar a su hijo y a su hija, siempre tiene un hijo y una hija, para que puedan valerse por ellos mismos. Y la hija, por ejemplo, pues acabará siendo también republicana. O sea, además todos tienen en común que son republicanos. La mayoría de los primeros espiritistas eran sobre todo militares muy amigos de Prim, o sea, todos son súper republicanos, o sea que, y además siempre estarán represaliados, o sea que esto, y a veces algunos serán también esperantistas, o sea que esto también lo he encontrado, o sea que sería un poco lo que serían los movimientos sociales de la época. Y ahora sí que acabo, si queréis hacer una, o si no estáis de acuerdo, pues también,